Buenos días, tardes, noches. La idea de este video es presentar aspectos introductorios relativos al segundo tópico del Laboratorio de Ciencia e Ingeniería de Materiales que lleva por nombre Ensayos de Dureza. ¿Ya? Antes de irnos a la materia, un poco de historia. ¿Quiénes fueron los primeros de definir la dureza como una característica de los materiales? Fueron Demócrito y Aristóteles, ¿ya? Que la definieron como una medida de la resistencia. La resistencia era sumamente importante en la época y hasta la Edad Media para evaluar la eficiencia de las espadas, por ejemplo. Las espadas hasta ese momento eran testeadas a través de golpeo sucesivo contra piedras o madera, ¿ya? Y posteriormente era evaluado cuál era la profundidad de los cortes que provocaban estas armas sobre la madera y la piedra, y además el efecto que tenían sobre la superficie de esta herramienta, la interacción de golpeo sucesivo tanto con piedra o madera, estableciendo que aquellos materiales que generaran cortes más profundos y además sufrieran menos daños serían bastante más resistentes, ¿ya? Recordemos que en la época, y por lo menos hasta la Edad Media, era sumamente importante porque el, el, el éxito de estas herramientas era el éxito de las guerras. Y recordemos cómo estas armas también cambiaron culturas completas, como por ejemplo en el desarrollo de la katana japonesa, ¿ya? El primero, el primero que quiso establecer una metodología para la determinación de la dureza, entendiendo el dureza como la resistencia a la rayadura y aplicado a minerales, porque recordemos que Frederick Moss era un geólogo que vivió por 1820, ¿ya? Él clasificó la dureza de los materiales de acuerdo a cuál era la capacidad que tenían para rayarse unos a otros, estableciendo una escala que va de 1 a 10, donde 1 son materiales más blandos y 10 es el material más duro. O sea, el talco y el diamante fueron los extremos de su escala. Entonces, un mineral, perdón, era más duro que otro si es que era capaz de rayar al otro mineral. De hecho, este mismo concepto es el que se ocupa normalmente en la evaluación del éxito de los tratamientos térmicos, ¿ya? Eh, a través del ensayo de Lima. ¿Cómo se desarrolla el ensayo de Lima? Se fabrica una pieza de ingeniería en particular, que tiene que tener una dureza superficial característica. Se va a buscar una lima que tenga una determinada cantidad de resistencia, se hacen coincidir ambas superficies, y si la lima desliza, entonces el material tiene una dureza mayor, ¿ya? Hoy en día es un método sumamente utilizado para evaluar el éxito de un tratamiento de endurecimiento superficial, por ejemplo. Si bien Mohs definía la resistencia a la rayadura, ¿ya? La dureza, de acuerdo a la norma ASTM E6, que plantea los términos y definiciones para ensayos mecánicos, y entre otras cosas, plantea la definición de dureza como la resistencia de un material a la deformación, y particularmente la deformación permanente. Ya sabemos por el ensayo de tracción que deformación permanente es deformación plástica. O sea, cuando hablemos de dureza, hablaremos como resistencia a la deformación plástica mediante indentación o rayadura, ¿ya? Mediante indentación o rayadura. Y en general, como existen distintos métodos para la determinación de dureza, y estos métodos dan distintos valores, no existe un valor o una escala de dureza absoluta, porque en general los valores de dureza dependen del ensayo a partir del cual se obtuvieron, ¿ya? Y en general las escalas se forman de manera arbitraria, ¿ya? No obstante,
es posible y ha sido posible a través de los años relacionar unos valores de dureza con otros, ¿ya? O sea, se puede realizar aproximaciones entre valores de dureza a través de expresiones matemáticas afines que dependen, entre otras cosas, del tipo de material, ¿ya? Existen tres tipos de dureza fundamentalmente. El primero, resistencia al corte o a la abrasión, que corresponde a lo que ya definimos como la dureza Mohs. Luego podemos ver como resistencia elástica o resistencia LEB y la resistencia a la indentación. En el caso de la resistencia elástica o resistencia al rebote o dureza LEB, significa prácticamente lo mismo, el equipo consiste en lo siguiente: una columna desde la que es soltada un martillo, normalmente de un material duro, corindón, eh, carburo de tungsteno o diamante, es lanzado desde una altura h, ¿ya? Donde su energía potencial es máxima, de acuerdo a la configuración del equipo, es soltado en caída libre, y la energía potencial es transformada en energía cinética, y esta energía cinética en parte es transferida a la muestra que se quiera ensayar. Y se puede considerar de la siguiente forma: la energía es transferida o bien absorbida por el material. Si el material es muy elástico, entonces va a absorber una gran cantidad de esta energía cinética y por lo tanto la altura de rebote posterior a esta interacción será bastante pequeñita. O sea, aquellos materiales que sean más blandos obtendrán valores de dureza más pequeños. Coincide también con la definición de la escala Mohs. La característica principal de esta escala es que el equipo para la determinación de esta dureza es portable y tiene el tamaño de una mano, ¿ya? Por lo tanto, se pueden hacer mediciones in situ. ¿A qué me refiero con eso? Agarrar, meter el durómetro en una mochila, ir a medir una dureza en particular y obtener el valor de manera precisa, sin la necesidad de tener que ir a cortar esa pieza de ingeniería, llevarla a un laboratorio para que se realice la medición en particular, ¿ya? Esa es una de las principales ventajas de este tipo de dureza. Y por otro lado, tenemos la resistencia a la indentación, ¿ya? ¿Cómo vamos a entender indentación? Vamos a suponer una superficie de material plana, a la que es sometida a la penetración de un indentador con una punta dura, que puede ser acero, carburo o diamante. Se aplica una determinada carga, luego esta carga se retira y se evalúa, por ejemplo, en el caso de la dureza Brinell y de la dureza Vickers, el tamaño de la marca que deja el indentador tras la aplicación de la carga. Aquellas marcas que sean más grandes van a ser consistentes con materiales que oponen una menor resistencia y por lo tanto serán materiales más blandos. En el caso, por ejemplo, de la escala Brinell, se emplea una bola de acero o de carburo, dependiendo si el material es más duro que... Se preferirá bolas de acero para materiales más blanditos y carburos para materiales bastante más duros. Se puede obtener el valor de dureza Brinell a partir de una expresión matemática que relaciona la carga aplicada, que es del orden de las toneladas, el diámetro de la esfera del indentador y el diámetro de la huella. Se mete a esa expresión matemática y se obtiene el valor de dureza Brinell. Para el caso de la dureza Vickers, se emplea una pirámide de diamante que es empujada a la superficie del material con una carga del orden de los gramos, que esta vez deja indentaciones del orden de las micras. O sea, y entendiendo que 1000 micras son 1 milímetro. Por lo tanto, la cantidad de indentaciones que se pueden hacer, por ejemplo, en el espacio que cabe una indentación dejada por el ensayo Brinell, son muchísimas. Por lo tanto, si se quiere obtener una medida
promedio y muy representativa del material, se preferirá la dureza Brinell, mientras que si se necesita una medición puntual de una región en particular de nuestra muestra, por ejemplo, se quiere obtener la dureza de la superficie endurecida de un material, ocuparemos, por ejemplo, dureza Vickers, a partir de la expresión que relaciona carga y el tamaño de la indentación, de una manera bastante más similar, de una forma bastante similar a la que se obtiene Brinell. Por otro lado, tenemos la dureza Rockwell. El procedimiento es prácticamente el mismo, indentador, carga aplicada, pero esta vez se mide cuánto penetra el indentador, ¿ya? No la huella, sino más bien cuánto penetra. Si el material opone una gran resistencia a la deformación plástica, entonces la altura a la que va a llegar el indentador va a ser muy bajita. Por lo tanto, aquellos materiales que opongan una gran resistencia van a dar valores de dureza más grandes relacionados con una altura bastante más pequeñita. Existen varias escalas Rockwell, las más conocidas son las escalas Rockwell C y Rockwell B. Para el caso de la Rockwell B se emplea una bola de acero de un 16avo de pulgada con una carga de 100 kilogramos, mientras que para la escala Rockwell C se ocupa un cono de diamante con una carga aplicada de 150 gramos. Por lo tanto, es lógico que la escala Rockwell C va a ser empleada para materiales más duros, dado que el indentador es más duro y además la carga aplicada es más alta, ¿ya? Por otro lado, tenemos la escala Short. La escala Short es una escala que se emplea para medir la dureza de plásticos en general, ¿ya? ¿Cómo funciona? Es una aguja que está soportada sobre un resorte que tiene una resistencia dada y en el fondo evalúa cuánto se comprime este resorte por la penetración de la aguja en un determinado plástico. Si el plástico opone una gran resistencia, entonces el resorte se va a comprimir bastante, mientras que si el material opone una muy baja resistencia, la aguja penetra sin mayor dificultad, haciendo que el resorte prácticamente no se comprima. Las dos escalas más usadas son la escala Short A y Short D. La escala Short A se emplea para gomas bastante más blandas que para Short D. Por ejemplo, tenemos una escala de materiales poliméricos, ¿ya? Que va desde una típica gomita de dulce, ¿ya? Hasta el plástico empleado para la construcción de cascos de seguridad, ¿ya? Una forma de familiarizarnos con esta curva y que perdón, con esta escala es empleando los resultados que obtuvo un laboratorio de la Universidad de Chile por ahí por noviembre del año pasado, cuando analizó la dureza de los perdigones que disparaban las fuerzas represivas del Estado chileno a los manifestantes de la Revolución de Octubre. En general, los perdigones tenían una dureza del orden de los 96.5 short A. Short A va de 0 a 100. 96.5 está muy cercano a la cota superior, por lo tanto estamos hablando de un material que tiene una dureza bastante alta. Mientras que, por ejemplo, la piel humana tiene una dureza del orden de los 20 short A. Las consecuencias eran totalmente previsibles, ¿ya? Saquen sus propias conclusiones. Como una suerte de, aquí en el fondo están viendo una representación de los distintos escalas de dureza, ¿ya? Existen formas de transformar un valor de dureza a otro a través de expresiones matemáticas, ¿ya? De hecho, existe una norma ASTM que está dedicada a eso, lo vamos a ver con mayor detención, pero es la ASTM E140. No se presenta la escala Vickers porque normalmente la relación entre Vickers y Brinell es 1 a 1, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? 100 Vickers son más o menos 100 Brinell, ¿ya? Por lo tanto, el eje donde dice Brinell
también pongan en su cabeza como Vickers. Se presentan las escalas Rockwell B, Rockwell C, como ya les dije, Rockwell C es empleada para materiales bastante más duros, ¿ya? La escala Mohs, que ya les presentamos, y, por ejemplo, en el corchete que habla de los plásticos típicos, imagínense la dureza Short. La gran dificultad, como ya les mencioné, de la escala Mohs para aplicarla a metales es que la mayor cantidad de los metales están agrupados entre 4 y 8 de la escala Mohs, ¿ya? Vamos a partir describiendo algunas durezas típicas de materiales que probablemente estén muy familiarizados, desde menor a mayor. En el rango inferior nos encontramos con los plásticos, típicos juguetes, Lego, etc. Luego nos vamos a los metales un tanto más blandos, bronces fundamentalmente, aluminio. Luego nos metemos directamente al plano de los aceros, ¿ya? Luego las herramientas de corte, como ya lo vi, como ya describimos en las sesiones previas, las herramientas empleadas para la maquinación de las probetas de tracción, fresa y torno, ocupan herramientas de corte, pepa o la araña, y ahí tienen una dureza bastante más alta. Y en el top 10 tenemos el diamante con una dureza por ahí por los 8000 Vickers o 8000 Brinell, ¿ya? Y también un arma desarrollada durante la Segunda Guerra Mundial, en el mundo de los cómics, por supuesto, las garras de Wolverine, un poquito más abajo del diamante, ¿ya? Revisen las referencias bibliográficas y nos vemos en clase. Que estén muy bien.